Each morning I get up, I die a little. Can barely stand on my feet. Take a look in the mirror. Muy bien amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, ahí siempre con la salud y protegiéndose contra este virus. Bueno amigos, les dejo ahorita la primera parte del tema de estado líquido. Es un tema que viene en muchas universidades, más se presenta en el examen de la uni. También está en los demás temarios, revisen su temario del examen de admisión y ahí puede corroborar el tema si se presenta o no. Es bueno revisar. Bien, por otro lado, estamos haciendo la clase a un nivel preuniversitario, porque todos estos temas que estamos ahorita viendo en estado líquido, que vamos a ver, se pueden manejar matemáticamente también, pero eso ya será un nivel universitario. Ahora estamos priorizando, como viene en ciclos preuniversitarios, para exámenes de admisión. Muy bien amigos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, en esta parte vamos a iniciar el capítulo de estado líquido, el cual consiste de varios subtemas. Tenemos, por ejemplo, viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, etcétera, etcétera. Lo voy a separar para un mejor estudio y el día de hoy vamos a ver lo que es la viscosidad. Ahora, el estado líquido, como sabemos nosotros, es un estado de la materia, ¿no? Es una forma como los cuerpos se manifiestan en la naturaleza. Así tenemos, por ejemplo, este líquido que es muy conocido por todos, que es la miel. ¿Y por qué es importante? Bueno, medicinalmente sabemos que en invierno nos ayuda un poco a protegernos de los males respiratorios. Y también puede servir para endulzar algunos jugos, algunos refrescos y evitar el consumo de sacarosa. De igual forma que hay otro líquido que también conocemos mucho, que es el agua. Y el agua también tiene propiedades, características que todos lo conocemos. ¿Y por qué estudiamos a los líquidos? Para conocer mejor sus características y sobre todo darle aplicaciones. Así podemos usar líquidos para mejorar la salud. También entendemos que hay líquidos tóxicos como podrían ser ácidos, etcétera, etcétera, relaves mineros. Bien, ¿y qué vamos a estudiar de ellos, no? Aparte de conocer sus características. Vamos a estudiar esto, muchachos. Las propiedades físicas intensivas. ¿Recuerda usted que era una propiedad física intensiva? Muy bien, es una propiedad que no va a variar, que se mantiene constante, independiente de la cantidad del cuerpo que usted estudie. Por ejemplo, si de la miel agarro la mitad de este contenido, o agarro una sola gota, las cantidades que estoy comparando son diferentes, pero hay propiedades que se mantienen iguales, como por ejemplo, el color. Muy bien, la densidad. Entonces es una propiedad llamada intensiva. Eso es lo que vamos a estudiar acá con mucho detalle. En el agua también, por ejemplo, una propiedad intensiva es la temperatura de ebullición. ¿A cuánto hierve el agua? A nivel del mar. A la temperatura de 100 grados centígrados. Y así sea todo el vaso o la mitad del vaso con agua, ¿no? La temperatura para que estos hiervan es la misma. Propiedades llamadas intensivas. Pero amigos, para conocer este tema bien y dominarlo, yo tengo que tener un tema anterior manejado, conocido, estudiado, practicado. ¿Y de qué tema estamos hablando? Ya vamos a ver. Hay que tener un conocimiento previo que va a ser el siguiente. A ver, tenemos acá un líquido. Ponga usted el nombre que quiera. Gasolina, aceite, miel, agua, alcohol, el que usted desee. Dentro de este líquido va a haber moléculas. Para eso vamos a ampliar dos porciones de este líquido. Uno que se encuentre dentro y otro que se encuentre en la superficie. ¿Qué vamos a encontrar en cada parte? Claro, vamos a encontrar partículas, moléculas. Por ejemplo, veamos aquí. En esta parte interna van a haber moléculas, muchas. Acá hay una representación con las bolitas de rojo. ¿Y qué debemos entender? Que entre moléculas tiene que haber una fuerza de atracción. Dentro del líquido las moléculas se atraen y están marcadas con estas flechitas. Si no hubiera esas fuerzas de atracción, estos estarían sueltos y estarían libres acá en el medio ambiente como gas. También se amplió la superficie. Ahí encontramos moléculas que entre sí se mantienen cohesionadas, unidas. ¿Recuerdan, muchachos, cómo se llaman esas fuerzas que unen a las moléculas? Muy bien, se llaman las conocidas, las famosas fuerzas intermoleculares. Yo conociendo este tema, que ya hemos estudiado y está en el canal, puede revisarlo, voy a manejar este tema perfectamente. Ahora, una pregunta. La intensidad de estas fuerzas de atracción entre moléculas puede cambiar, no siempre va a ser constante. Y un factor clave que altera eso aquí en el medio externo es la temperatura. No es igual la fuerza que las moléculas tienen para unirse, atraerse a 20 grados centígrados o a 80 grados centígrados. Esa intensidad va a ir cambiando.
¿Cuál era la relación, muchachos? A ver, yo les pregunto. Si aumento la temperatura, ¿qué pasa con estas fuerzas internas de las moléculas? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Se hacen más intensas? ¿Se hacen más débiles? ¿Qué dice usted? Muy bien, va a pasar esto, ¿no? Cuando usted aumenta la temperatura, conforme la temperatura crezca dentro del vaso, las moléculas se agitan más. ¿Y esa agitación qué va a generar? Que las moléculas se distancien, se separen. Y estas fuerzas van a ser, muy bien, más débiles. Así que no se olvide, a mayor temperatura, eso trae como consecuencia menor intensidad de las fuerzas intermoleculares. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser clave para entender lo demás. Ahora sí, vamos a ver la primera propiedad, que es la viscosidad. Bien amigos, empecemos ahora el estudio ya de la viscosidad. Para eso vamos a utilizar un líquido, o una gráfica mejor dicho, que es esta, donde les comento lo que tenemos. Tenemos aquí dos líquidos a una misma altura del suelo, los vasos están colocados a la misma altura del piso y las personas se han inclinado en el mismo ángulo a los vasos para comparar cuál cae más fácilmente al piso. Para eso hay condiciones. La temperatura es la misma para los dos líquidos. Bien, entonces a ver, al líquido que está a la izquierda, pongámosle a este de color azul, líquido A, y al que está a la derecha, pongámosle líquido B. Y la interrogante, como les mencionaba, es esta: que el líquido fluye, se mueve, se desplaza con mayor facilidad. Viendo la gráfica, ¿cuál es la respuesta, amigos? Muy bien, es el líquido A. El líquido A tiene más facilidad para moverse, por lo cual está cayendo más rápido que el líquido B. El líquido B, si lo vemos, ¿no?, en la imagen, es un líquido que aparenta ser muy pegajoso. Algo así como el pegamento, la goma líquida que usábamos en los colegios, ¿no? Es un líquido que fluye lentamente. Muchachos, acá se vincula la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es una propiedad que se vincula con la resistencia que un líquido ofrece para el movimiento. Cuando un líquido no se mueve fácilmente, tiene mucha viscosidad. Cuando un líquido fluye con facilidad, tiene poca viscosidad. Vayamos viendo eso, por lo cual en esta gráfica yo puedo decir que el líquido B, este de la derecha, es más viscoso que el líquido A. Tiene mayor viscosidad. Y claro, la pregunta será ¿por qué? ¿A qué se debe? Entonces eso es lo que vamos a estudiar, pero entonces ya tenemos una noción que acá lo vamos a reforzar. Recuerden la gráfica. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como mencionamos, amigos, la viscosidad es una propiedad física que mide la resistencia interna que poseen las moléculas de un líquido para fluir, para avanzar. Ahora vamos a reforzar esto con lo siguiente. Acá tenemos un líquido que es el aceite. Este es el aceite que usamos para cocinar. Y acá tenemos el agua. De forma similar, nos estamos haciendo que caiga un poco del líquido de esta cuchara. Miren cómo se amontona en la superficie de la cuchara, cómo está ahí cayendo el aceite. Mientras que acá a la derecha tenemos al agua, y eso lo hemos experimentado en casa. Miren cómo cae el chorro de agua. ¿Y qué pasa con el agua? Fácilmente desliza, ¿no? Fácilmente se va, fluye, avanza. Esta es nuestra experiencia que conocemos. La pregunta sería, amigos, ¿cuál de los dos líquidos resiste más el movimiento? ¿Cuál tiene internamente más resistencia para fluir? Muy bien, el aceite, por lo cual se puede afirmar que mayor viscosidad va a ser del aceite comparado con el agua. El aceite más viscoso, el agua menos viscoso. Y acá también hay una propiedad que debemos vincular. También preguntan mucho por lo que es la fluidez. ¿Qué significa? No se olvide, viscosidad es poca fluidez, no moverse, resistencia a avanzar. Y acá está la relación, ¿no? Siempre que un cuerpo tenga mayor viscosidad, caso del aceite que tiene más viscosidad, tendrá una menor fluidez. ¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta. A ver, por ejemplo, líquidos muy viscosos que conozcamos. Aparte de la goma, ¿no? De la goma del colegio con la cual pegábamos nuestras figuritas. ¿Qué más podría ser? Muy bien, podría ser un aceite lubricante de los automóviles. También podríamos citar ahí a la mazamorra, ¿no? La mazamorra morada, que ahora viene el invierno para probarla. Son líquidos muy viscosos, que se pegan prácticamente al material, no fluyen, ¿no?, en la cuchara, en los vasos. En cambio, líquidos de poca viscosidad, que fluyan rápido. Tenemos el agua, tenemos el alcohol, la acetona que usamos en casa para que se quiten el esmalte y las uñas. Bien amigos, todo esto lo vamos a seguir viendo en los problemas de teoría. Pero ahora viene la razón principal. ¿Por qué internamente este líquido tiene más resistencia a moverse que el otro? ¿Por qué? ¿Por qué el aceite se mueve con mayor lentitud y el agua más rápido? Ahora viene la explicación importantísima que vamos a ver.
Bien amigos, para entender cómo se presenta esta viscosidad, esta resistencia que un líquido ofrece para moverse, para fluir, vamos a tomar este ejemplo. Tenemos acá la gota de un líquido que está deslizando en el sentido de la flecha, ¿no?, hacia esa dirección, sobre la superficie de una planta, ¿no?, es un tallo. También podría haber este ejemplo en un libro, cuando ponen una gota de aceite encima de la mesa, pero la mesa está inclinada, ¿no? Tiene que ser un plano inclinado, ¿bien? Una gota de miel encima de la cuchara, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que esta gota va a invertir un tiempo para llegar a la base de esta planta, ¿no? Va a haber un tiempo determinado que va a demorar. Es decir, tiene cierta fluidez y comienza a avanzar poco a poco, algunas gotas más rápido quizás, pero hay una resistencia a moverse. ¿Cómo ocurre eso? Bien, todo tenemos que analizarlo internamente. Acá en la parte interna de la gota, dentro de la gota, hay moléculas. Esas moléculas las vamos a tomar como planos. Entonces acá hay un plano de moléculas, acá otro plano más, acá otro plano más y así, ¿no? Hay planos de moléculas dentro de la gota. Agarramos este par de planos de moléculas y vamos a verlo acá afuera, muchachos, para analizar cómo surge esta resistencia interna que se llama viscosidad. Vamos a ampliarlo. Bien amigos, y acá tenemos entonces los dos planos de moléculas. Así vamos a tomarlo para manejar esto de la viscosidad. Ahora, ¿qué sucede? Que esta gota está cayendo, ¿no? Está dirigiéndose, como dijimos, hacia la base de la planta. Está yéndose hacia abajo. Pero en ese movimiento hacia abajo, en ese movimiento que está realizando la gota, como dijimos, hay una resistencia. ¿A qué se debe esto? Es que amigos, entendamos que este plano de moléculas de la parte superior está moviéndose. Y vamos a indicar dicho movimiento con este tipo de rayitas, ¿no? A ver, sería esta placa de moléculas, este plano de moléculas comienza a deslizarse hacia abajo. Pero ese movimiento que tiene esta placa va a tener una resistencia, ¿no? Una resistencia debido a la placa de moléculas que está abajo. Esa placa de moléculas que se encuentra en la parte inferior no quiere que esta molécula resbale sobre ella. ¿Y por qué? Porque entre las moléculas, no se olvide, aparecen las llamadas fuerzas intermoleculares. Esta molécula que está abajo, esta placa de molécula que está abajo, atrae a las moléculas de arriba con ciertas fuerzas que ya hemos mencionado, y eso está reteniéndola. Esta fuerza intermolecular va a retener entonces a esas moléculas para su movimiento. Entonces hay una dependencia entre las fuerzas intermoleculares que tienen las moléculas y ahí el movimiento que estas van a presentar. A ver, si las fuerzas intermoleculares son muy grandes, muy intensas, toman un valor elevado, como por ejemplo puentes de hidrógeno, ¿qué entenderemos? Que estos planos de molécula están atraídos fuertemente. Así que la que está arriba deslice, ¿no? Deslice. Sobre la que está abajo va a ser más difícil. ¿Cómo se llamaba en física eso? Aparece una fricción, un rozamiento. Ese rozamiento que impide el movimiento va a depender de qué tan fuerte sea esto, la atracción entre moléculas. En cambio, si tenemos una fuerza intermolecular débil, ¿no?, de baja intensidad, como podrían ser fuerzas de London, ¿no?, en muchas moléculas, ya que esta atracción va a ser débil, la molécula que está arriba podrá fluir más fácilmente, podrá deslizar con facilidad. Entonces acá yo puedo sacar una conclusión. A mayor intensidad las intermoleculares, más atracción entre estas y menos movimiento que se va a generar, ¿verdad? Se atraen tan fuertemente que no se puede fluir, no va a fluir con facilidad la molécula que está arriba. Entonces, a ver, ahí está anotándose en la pantalla, muchachos. Vamos viendo un punto. A mayor fuerza intermolecular, va a haber entre las moléculas mayor atracción, hay mayor fricción, se dice, mayor fricción interna, impide el movimiento, ¿no? Y habrá por consecuencia mayor viscosidad. Ya, entonces, eso va a ser importante. Cuando veamos nosotros un líquido muy viscoso, como podría ser, ya hemos hablado de la miel, entendemos que internamente hay atracciones muy fuertes. Si vemos un líquido que fluye rápido, como el caso de la acetona, por ejemplo, es porque ahí en la acetona las moléculas que están dentro tienen fuerzas intermoleculares muy débiles, ¿no?, de baja intensidad, y pueden resbalar entre sí con mucha facilidad. Bien muchachos, la viscosidad tiene diversas unidades para poder expresarse. En este caso lo vamos a hacer en dos unidades, cómo se maneja, pero hay que tener en cuenta que la viscosidad en este tema a nivel preuniversitario y para cualquier examen de admisión se maneja solo de parte cualitativa.
¿Qué significa eso? Que solamente me piden manejar definiciones y poder comparar entre dos líquidos quién tiene mayor o menor viscosidad, que ya es la parte final del tema. Acá no vamos a hacer cálculos matemáticos que sí existen para hallar la viscosidad. Eso se hace a un nivel ya universitario. Bien, entonces acá tenemos un grupo de líquidos que tienen cierta viscosidad, cierta resistencia, ¿no?, a fluir, a avanzar. Y la viscosidad se va a medir en unidades, pero siempre vamos a fijar nosotros una temperatura para esa medición. En este caso a 20 grados centígrados. ¿Y cuáles son los valores? Acá los voy a presentar. Se puede expresar, muchachos, en centipoise, CP, esa es su abreviación. Entonces ahí tienen los valores, miren, evalúenlos. Y miren aquí la glicerina. Tiene una alta viscosidad, ¿no? Es un líquido muy viscoso. Si comparamos el benceno, es un líquido con poca viscosidad. Se puede medir en centipoise. La otra unidad, ya del sistema internacional, es en pascal segundo. Para convertir centipoise a pascal segundo, solamente tenemos que dividir entre 1000 a los centipoise. Y ahí tiene al costado sus valores determinados, ¿bien? Entonces, amigos, son dos unidades que por ahí de repente se van a encontrar en la teoría, o quizás en algún problema como parte del enunciado, más no va a ser utilizado para hacer cálculos, ¿está bien? Para nada. Así que ya tienen ahí una noción de cómo se expresa la viscosidad. Bien, amigos, como primer factor que influye en la viscosidad, vamos a considerar a las fuerzas intermoleculares. Para eso vamos a tomar dos líquidos de referencia y analizar a este factor. Tenemos acá un vaso con un líquido que todos conocemos, que es el agua, y por acá un líquido también incoloro, parecido al agua, pero es un solvente orgánico, y es el benceno. Ahora, amigos, en un examen a usted le van a dar dos líquidos así diferentes. Puede ser agua con benceno, agua con acetona, alcohol etílico con metílico, etc. Le van a dar dos líquidos y le van a pedir que compare quién tiene mayor o menor viscosidad. Para eso hay un requisito, que ambos líquidos deben estar sometidos a la misma temperatura. Para este ejemplo, estoy tomando de referencia para ambos líquidos 25 grados centígrados. No hay pregunta de examen de admisión en la cual yo tenga dos líquidos distintos con temperaturas diferentes. Ahí no se puede comparar, es muy complejo hacer ahí la evaluación de las viscosidades. Te repito, dos líquidos distintos, pero a una misma temperatura. Ahí se va a cumplir todo lo que acá vamos a hablar, ¿ya? Y así nomás viene en las preguntas que usted va a resolver. Bien, ahora, ¿qué voy a tomar en cuenta aquí? Las fuerzas intermoleculares. Para eso en el agua, a ver, observemos, vamos a dibujar tres moléculas, como estos puntitos de negro. ¿Está bien? Estas bolitas de negro son tres moléculas de agua. Y acá en el benceno también tres moléculas de agua. Entendemos que entre las moléculas va a haber lo que se llama fuerzas intermoleculares, no tanto en el agua como en el benceno. Recuerdan, muchachos, en el agua, ¿cuál es la fuerza intermolecular más relevante, más importante que tiene? Muy bien, el agua es un ejemplo clásico que no debemos olvidarnos, que tiene el famoso puente de hidrógeno. Bien, y ahora el benceno. ¿El benceno qué fuerza intermolecular tiene? No se olvide, el benceno es una molécula llamada hidrocarburo, y los hidrocarburos son de tipo apolar, son moléculas apolares. Y las moléculas apolares solamente tienen una fuerza intermolecular, que es la denominada fuerza de dispersión de London. Muy bien, reconociendo el tipo de fuerza intermolecular que hay en cada líquido, ahora en base a temas que ya hemos revisado, yo les preguntaría, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es de mayor intensidad? ¿Puente de hidrógeno o fuerza de London? Muy bien, es el puente de hidrógeno. Te vamos a marcarlo así, miren. Esto que hemos colocado acá de rojo son las fuerzas intermoleculares puente de hidrógeno. Y entre ellas hay cierta intensidad, ¿no? Esta fuerza que hace mantiene cohesionadas, unidas a las moléculas. En cambio, en el benceno, la fuerza de London que hay entre estas moléculas es más débil. No lo voy a dibujar de la misma forma que en el agua, sino de esta forma, vean, muchachos. Son fuerzas más débiles, de menor intensidad. Entonces yo podría afirmar que dentro del agua las moléculas se unen más fuertemente que en el caso del benceno. Por lo cual, ¿cuál es la conclusión? Acá en el agua habría mayor viscosidad. ¿Está bien? Habría mayor viscosidad, por lo que hemos hablado en la teoría. Líquido que tenga mayor fuerza intermolecular, sus moléculas se unen tanto que la fluidez de estas moléculas va a ser menor. En cambio acá la unión es tan débil que la fluidez va a ser más fácil. ¿No ven que ya no hay tanta atracción entre las moléculas? Se pueden distanciar, separar con mayor facilidad al fluir. Si queremos ver un dato experimental, les comento que a 25 grados centígrados
El agua tiene una viscosidad de 1 centipoise, mientras que el benceno tiene una viscosidad de 0,6 centipoise. Bien, entonces podemos concluir esto para acabar con esta parte. A mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, tendremos, muchachos, una, primero, menor fluidez. Las moléculas fluyen menos porque están más fuertemente unidas. Y como consecuencia, habrá una mayor viscosidad. No se olvide que el mu indica lo que es viscosidad. ¿Está bien? Listo, muchachos. Ahora vamos a ver cómo se presenta esto en los exámenes. Este primer factor, para pasar luego al segundo. Veamos a ver esta pregunta. Ha venido en el año 2012 en la UNI. Dice, considerando solamente las fuerzas intermoleculares. Acá me están haciendo ya referencia a lo que debo evaluar de mi teoría. Tengo acá 5 moléculas y de ellas solamente voy a tomar en cuenta las fuerzas intermoleculares. Indique la sustancia líquida que presenta mayor viscosidad. Bueno, ¿cuál es la conclusión que hemos llegado? Quien tenga las fuerzas intermoleculares más intensas tiene mayor viscosidad. De inmediato, muchachos, vamos a concentrarnos en las moléculas que tengan la fuerza puente de hidrógeno, que es la fuerza intermolecular más intensa que vamos a analizar de las sustancias. A ver, la primera es un alcohol, ¿no? Como vemos, esto tiene puente de hidrógeno y es una opción. Este es un hidrocarburo, no tiene puente de hidrógeno, tiene solo London, así que tiene fuerzas intermoleculares débiles, por lo cual no tiene mayor viscosidad. Este compuesto, si vemos el H, está enlazado con el carbono. No se olvide que para que exista puente de hidrógeno tiene que ser H enlazado con el oxígeno, también se puede enlazar al flúor o al nitrógeno. Entonces, esa alternativa C no tiene ninguno de los enlaces que hemos mencionado, por lo cual tampoco tiene mayor viscosidad. El siguiente compuesto tampoco, ¿no? También acá vemos que el hidrógeno está enlazado con el carbono. No tiene puente de hidrógeno. Repito, hay que buscar quién tiene mayor fuerza intermolecular y esa es moléculas con puente de hidrógeno. Y la última, la E, es un alcohol. ¿Por qué? Porque tiene OH, es igual que el primero, por lo cual también tiene puente de hidrógeno. Bien, amigos, si tenemos dos sustancias que tienen puente de hidrógeno, ¿cómo definimos en cuál de ellas hay mayor fuerza intermolecular? Exacto, por la cantidad de puente de hidrógeno. Esta molécula E, al tener más OHs, va a tener la capacidad de formar más puentes de hidrógeno. Profesor, ¿cómo es eso del puente de hidrógeno? Amigos, hay que revisar el tema de fuerzas intermoleculares, lo tenemos en el canal y todo va a estar claro. Al tener más grupos H con O tal vez llamados OH, esta molécula tiene intermoleculares más intensas, más cantidad de puentes de hidrógeno, por lo cual tendrá mayor viscosidad. La clave es la E. Ya, ahora, muchachos, esta pregunta es similar, por no decirlo la misma, no igual. Es una pregunta que corresponde al ciclo de la C preuni. Y dice, identifique la sustancia de mayor viscosidad. De nuevo, miren la referencia, tomando en cuenta solo las fuerzas intermoleculares. Por eso siempre yo digo, hay que repasar lo que hace la pre de cada universidad, su centro preuniversitario, ¿no? Porque las preguntas son semejantes a cómo se manifiestan en el examen de admisión. Y ahí lo estamos viendo. A los hechos me remito, muchachos. A ver, ¿qué hacemos de inmediato? Puente de hidrógeno, ¿no? Cuando me dicen que solamente me base en fuerzas intermoleculares, hay que buscar la mayor fuerza intermolecular en la sustancia y es el puente de hidrógeno. A ver, el agua sí tiene puente de hidrógeno. El benceno, este es un hidrocarburo que acabamos de ver, tiene London, no tiene puente de hidrógeno, no sería de alta viscosidad. El pentano, otro hidrocarburo, tampoco tiene puente de hidrógeno, no es de alta viscosidad. El etanol, este sí es un alcohol. Ya está. Y el glicerol también es un alcohol. Entonces acá tenemos 3 alcoholes. ¿Cuál tendría mayor punto de ebullición? Quien tenga más capacidad de formar un mayor número de puentes de hidrógeno. ¿Y cómo lo veo? Con la cantidad de OHs. Bueno, acá entre el agua lo podemos colocar así si usted desea. El agua lo podemos colocar así, ¿no? Como H2O de esa manera, como si tuviera un OH nada más, ¿no? El etanol acá tiene su OH, pero el glicerol tiene acá 3, por lo cual este tendría mayor fuerza intermolecular y por ende mayor viscosidad. La clave, la E. A ver, amigos, esta es otra pregunta del año 2010-2 de la UNI, en la cual nos hablan de dos sustancias si leemos el texto. Por acá nos están diciendo que tenemos el 2-metilbutano, ahí lo tiene, y por otro lado tenemos el 2,4 trimetilpentano. Me habla de dos sustancias químicas. Si tenemos ya la idea, son hidrocarburos, son alcanos.
Y además hay una tercera que me estaba olvidando, que acá dice que es el N-decano. Tenemos acá 3 hidrocarburos. Bien, al respecto indique verdadero o falso. Lo vamos a concentrar en la segunda alternativa, debido a que es lo que estamos viendo ahorita. Ya la 1 y la 3 lo responderemos cuando acá vemos todo el estado líquido. Bien, acá nos concentramos. ¿Qué dice? El 2,2 dimetilbutano tiene la mayor viscosidad. Entonces, en estos tres compuestos me están diciendo que él tiene mayor viscosidad. A ver, estos tres compuestos, amigos, son hidrocarburos, son exactamente llamados los alcanos. Y los alcanos tienen una fórmula general que espero estén recordando, que era la siguiente. Si hay N carbonos, ¿cuántos hidrógenos tiene que haber aquí? 2N más 2. Esa es la fórmula general de todo alcano. Vamos a sacarla, está bien, de cada uno de los compuestos. A ver, acá dice 2,2 dimetilbutano. Solamente hay que contar cuántos carbonos tiene esta sustancia. A ver, contemos los carbonos, por favor. Al decirme acá dimetil, cada metil tiene un carbono, pero como dice dimetil, en esta parte, muchachos, habría 2 carbonos. Y al final dice butano, but, sería 4, ¿no? 4 más 2, 6. Entonces ahí sería la fórmula C6 y H vendría a ser el doble más 2, o sea, 14. Este es el primer compuesto, el dimetilbutano. Ahora vamos al siguiente. El siguiente dice 2,2,4 trimetilpentano. Ya, trimetil, cada metil tiene un carbono. Acá tenemos 3. Y acá en la principal pentano ya tenemos 5. 5 más 3 sería 8. Y la fórmula sería C8. Y el H, el doble más 2, vendría a ser 18. Muy bien, ahora vamos a analizar el último compuesto, que es este compuesto que tenemos acá, que es el llamado N-decano. El nombre lo dice, acá no hay ramificación, el frente decano habla de 10 carbonos, y si es 10, acá sería entonces C10, H, el doble más 2, 22. Bien, amigos, acá yo tengo, y espero que estemos recordando, solamente hidrocarburos, los alcanos. Y los alcanos lo único que tienen es fuerza de London, no tienen otra fuerza intermolecular más. Entonces, si acá me preguntan entre los tres, comparar viscosidad, tendría que buscar quién tiene mayor fuerza de London. Y recordemos que la fuerza de London era directamente proporcional a la masa de la molécula. ¿Estamos bien? A la masa molecular. De las 3 moléculas, ¿cuál tiene mayor masa? Muy bien, obviamente este último, ¿no? El decano. El decano tiene mayor masa molecular, por lo cual este decano tendrá más London, más fuerza intermolecular. Dice aquí el 2,2 dimetilbutano, el primero. ¿Tiene mayor viscosidad? Falso. Tendría la menor, ¿no? Menor masa, menor viscosidad. Eso porque tienen solamente fuerzas de London, muchachos, ¿eh? No se olviden. Bien, muchachos, acá hay una pregunta más que dice, del año 2013, 1. Dadas las siguientes proposiciones referidas a las propiedades de los líquidos, hacen alusión ya a este estado físico, indique lo que va a ser correcto. Nos vamos a concentrar en la pregunta según lo que estamos estudiando ahorita, que es la 2. Esta alternativa 2 es lo que vamos a ver ahorita, ¿está bien? Esta. Dice, la miel de abeja tiene mayor viscosidad que la gasolina. No tenemos datos teóricos, no tenemos datos de valores de viscosidad, no tenemos tampoco las fórmulas, y acá hay que apelar a nuestra experiencia. Nosotros conocemos sustancias líquidas de la naturaleza como el agua, puede ser también de la casa, el caso de la acetona para las uñas, del alcohol medicinal, y por ahí conocemos cómo es su consistencia, qué tan viscoso o poco viscoso es, y acá en esta pregunta hay que apelar a eso. A ver, todos conocemos a la miel, y la gasolina es un combustible. Espero que lo hayan visto, ¿no? Pero a ver, creo que podemos deducirlo. ¿Quién es más viscoso, la miel o la gasolina? Claro, pues la miel, ¿no? La miel es más viscoso. Es poco los líquidos que pueden superar en viscosidad a la miel, ¿no? La miel tiene más viscosidad, por ejemplo, que el aceite, ¿no? Están usando acá líquidos conocidos. La gasolina tiene poca viscosidad. Fluye tan fácilmente como el alcohol etílico que tenemos en casa, ¿no? Bien, queremos ver datos experimentales. A 20 grados centígrados les comento. La gasolina tiene una viscosidad de 0,4 a 0,5 centipoise. Mientras que a esa temperatura, muchachos, la miel tiene una viscosidad de valor de 3100 centipoise para arriba. Va a depender de muchos factores, pero es un valor muy elevado. Así que acá dice la miel de abeja tiene mayor viscosidad que la gasolina. Eso marcamos verdadero.
Listo. Y por último, veamos esta pregunta. He extraído una parte también de la PRE, en la cual nos dice, ¿no? En la número 3 hay que concentrarnos. Esto de la temperatura y la viscosidad lo vamos a ver en un momento. Con eso ya podrá responder. Dice acá en la pregunta número 3. El N-pentano, nos dan acá la fórmula, muchachos, presenta menor viscosidad que el N-hexadecano. Nos dan acá la fórmula también del compuesto. Ahora, por favor, recordemos que son hidrocarburos. Esos compuestos son hidrocarburos y como me dice pentano, hexadecano, son alcanos. La fórmula va a ser así. Entonces ya estamos viendo una tendencia, cómo se presentan las preguntas. Este es un alcano en general. Aunque acá no es necesario porque tenemos acá las fórmulas, pero de frente el pentano, 5 carbonos, acá lo dice. Acá también puede contar 5. Y la fórmula sería C5H12. Y por acá el N-hexadecano. Hexa viene de 6, decano de 10. Acá hay 16 carbonos. Bueno amigos, como sabemos son moléculas apolares. Al ser moléculas apolares solamente presentan lo que es fuerza de London. Y por ende, ¿quién tendrá mayor viscosidad? Que tenga mayor fuerza de London. Y la fuerza de London depende de la masa. ¿Cuál tiene mayor masa? Muy bien, el segundo, no tiene más átomos. Por lo cual dice aquí, el primero tiene menor viscosidad que el último, eso sería verdadero. Bien muchachos, pasemos al punto 2, al factor 2 de cómo varía la viscosidad. Bien amigos, vamos al factor 2, que es la temperatura para evaluar cómo cambia la viscosidad con este parámetro. Para este detalle muchachos de la temperatura, vamos a tomar esta gráfica, a ver, 2 vasos con un líquido dentro y acá hay un factor clave. El líquido tiene que ser el mismo para poder evaluar el factor de la temperatura. Si quiero comparar viscosidad de dos cuerpos líquidos, habiendo cambio de temperatura, este líquido tiene que ser el mismo. Puede ser los 2 vasos con benceno, los 2 vasos con acetona, con ácido sulfúrico. En este caso, el ejemplo más común y más simple para entender es tener agua. Tenemos acá 2 vasos con agua. Ahora, ¿qué sucede? Que internamente la fuerza intermolecular es la misma, ¿verdad? Tienen las mismas fuerzas intermoleculares. Acá tenemos como fuerza principal puente de hidrógeno y en el vaso de la derecha también tenemos puente de hidrógeno. Bien, ese es el factor importante. Las fuerzas intermoleculares son del mismo tipo en ambos lugares. Lo que va a hacer que se modifique la intensidad de estas fuerzas es justo el factor de la temperatura. Por ejemplo, este vaso de la izquierda lo vamos a tener a 20 grados centígrados y el vaso de la derecha a 40 grados centígrados. Ese cambio de temperatura que el agua tiene genera modificación ¿en qué, muchachos? El que la temperatura sea diferente en ambos vasos, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar internamente el movimiento de las moléculas. A ver, recordemos que la temperatura es un indicador de qué tan agitadas están las moléculas de un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Por ejemplo, a 20 grados centígrados acá adentro tenemos moléculas que las represento con estas bolitas de negro y tienen cierta agitación. Le he puesto estas rayitas indicando que están moviéndose acá dentro del vaso. Pero si calentamos el agua, hay que darle calor a este vaso, ¿verdad? Le damos calor para que de 20 pase a 40. Pero al darle calor, esa energía que estamos entregando es absorbida por las moléculas. ¿Y qué pasará con las moléculas cuando reciben más energía? ¿Se agitan más? ¿Se agitan menos? Muy bien, se agitan más, se mueven más rápido. Y aquí lo graficamos así, va a tener mayor agitación molecular. Y acá viene la conclusión, muchachos. Al haber mayor agitación molecular, ¿qué podemos decir? Que en este vaso de la derecha tenemos mayor fluidez. Hay mayor fluidez, mayor movimiento. ¿Y cómo era el movimiento o la fluidez con la viscosidad? Había una relación inversa, ¿no? Es así, inversa. Entonces, a ver, yo puedo plantear esto, amigos. Cuando tengamos el factor de la temperatura, repito, los líquidos tienen que ser el mismo para evaluar comparaciones. ¿Bien? A mayor temperatura, habrá una mayor fluidez, movimiento de las moléculas. Y si hay mayor fluidez, tiene que haber como consecuencia una menor viscosidad. ¿Bien? Esta es una relación importante para muchos problemas y también para la vida diaria. Esto, por ejemplo, muchachos, lo hemos experimentado en casa. Y un ejemplo podría ser el siguiente. Muy bien, acá está la famosa mazamorra morada peruana, ¿no? ¡Qué delicia! Bueno, ¿qué sucede? Cuando no lo hemos tomado, quizás mamá, papá, hermanos lo han guardado en el refrigerador. ¿Qué pasó cuando tenía bajas temperaturas esto? A bajas temperaturas, ¿no? Se enfrió. Lo guardamos por un día.
el líquido ya no fluye. El líquido como que se vuelve más pegajoso. Hasta volteamos el vaso y quizás no cae con tanta facilidad como lo hacía antes. Por eso, a bajas temperaturas siempre tenemos, cuando está frío, mayor resistencia para el movimiento. No se mueve así nomás el líquido, por lo cual tendremos ahí mayor llamada viscosidad. Bien, en cambio ya para ingerirlo lo llevamos a la cocina, le damos calor, lo calentamos, le aumentamos la temperatura. ¿Y qué pasa cuando aumentamos la temperatura? Muy bien, ya comienza a fluir, a deslizar más fácilmente el líquido, tiene mayor fluidez. Y si tiene mayor fluidez, tiene entonces menor viscosidad. Este es un aspecto importante de lo que hemos visto hace un ratito. Bien muchachos, vamos a continuar con el último factor. A ver muchachos, el último factor que puede influir en la viscosidad de un líquido es el tamaño molecular. Por ejemplo, la mayor aplicación de esto lo tenemos en estos líquidos que son muy viscosos, que se usan en materiales metálicos, que son los llamados aceites lubricantes. La principal misión de este líquido es adherirse a los materiales sólidos y así cuando estos friccionen, estén rozándose entre sí, el desgaste sea menor. Por ejemplo, acá tenemos una bicicleta, está su llanta, su neumático, y entre estos metales, que es la cadena y esta parte como engranaje, se coloca el aceite lubricante. Ese aceite lubricante, al adherirse a las piezas metálicas, actúa como un protector para que los metales no se choquen directamente, ya que el rozamiento entre ellos genera calor y ese calor puede deformar a los metales. Para evitar eso, para minimizarlo, se echa un aceite lubricante. Ahora, este aceite lubricante tiene que ser de una viscosidad elevada, porque si no es mucha la viscosidad, tendrá mucha fluidez y caería y no quedaría entre los metales protegiéndolos. Bien, de igual forma muchachos, también nosotros tenemos nuestros lubricantes en el cuerpo, como por ejemplo en la vista. En la vista, cuando usted parpadea, está poniendo en contacto su globo ocular, esa parte blanca que tenemos dentro del ojo, y el párpado. Si no habría agua, líquido entre esas dos partes, habría fricción y habría mucho dolor. Por eso hay un líquido que actúa como lubricante, ¿no? Evita la fricción, el rozamiento entre los metales, lo disminuye y así se mantienen sin desgaste. Bien, a ver, acá tenemos una idea. Esta parte oscura de inferior, que sea la cadena, esta cadena que vemos aquí. Y esta parte de arriba, esa parte superior va a ser esta ruedita de negro. Y el aceite lubricante que está en medio, ¿no? Esas bolitas son las moléculas de aceite lubricante de amarillo. Y al quedar atrapadas entre los dos, actúa como un amortiguador, como un líquido que evita el rozamiento directo y así permite que esto no se desgaste. Ahora, pero vamos al factor. Lo que pasa, amigos, que en un aceite lubricante el tamaño molecular es bien grande. Vamos a ver aquí unas moléculas. Estas son moléculas bastante extensas, bastante largas. Entonces, al entrar en un aceite lubricante, es como tener cuerdas larguísimas que se enredan entre sí. Para hacer una comparación, es como tener sus audífonos, los cables de sus audífonos, que se enredan, ¿verdad? Al enredarse, se sujetan más fuertemente y evitan su separación. No fluyen, se mantienen fuertemente unidas. Esta parte, muchachos, es bastante extensa, ¿no? El tamaño molecular acá define mucho lo que es la viscosidad. A más tamaño molecular, molécula más viscosa. Bien, así vamos a entenderlo. Y un factor importante también que hay que manejar, muchachos, por si acaso. La densidad no tiene nada que ver con lo que es la viscosidad. Bien, a veces hay preguntas de examen que dicen, ¿no? Un líquido al tener mayor densidad, entonces será de mayor viscosidad. No es esa la relación. Por ejemplo, les comento, el agua tiene más densidad que el aceite con el cual cocinamos, pero la viscosidad, como usted también lo sabe, del aceite es mayor que la del agua. No hay una relación directa, ni tampoco llamarlo inverso, entre densidad y viscosidad. Son dos variables que no se relacionan. ¿Está bien? Así que tómalo en cuenta. Listo, muchachos, con esto acabamos el tema. Recuérdelo muy bien, por favor. Tamaño molecular influye mucho en la viscosidad de los líquidos, aplicado en aceites lubricantes. Bien, amigos, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.